Somos del Instituto Valle Grande. Lo que se va a elaborar acá son los resúmenes de datos con BigQuery, mayormente desde el curso de inteligencia de negocios. Los integrantes del grupo somos Elcer Lázaro, Ángel Castillo, Sebastián Padín y mi persona, que es Jimena Cora. Como introducción, lo que se busca hacer acá es llegar a conectar nuestro Google Sheet con Google BigQuery, donde nosotros estamos elaborando un proyecto que es NutriTech, donde estamos realizando encuestas a colegios sobre los buenos hábitos alimenticios y más adelante vamos a ir presentando los resúmenes de los datos. ¿Cómo lo conectamos? Ok, tenemos acá un sheet donde tenemos los datos del colegio de Benavente Sepúlveda, tenemos los datos de acuerdo a lo que los estudiantes nos han dado. Ya, después de tener los datos, vamos a ir a la parte de descargarlo. Vamos a descargarlo a la parte de CSV, que es, ya viene siendo por determinado los donde vamos a implementar BigQuery. Ya. Aquí ya tengo una implementación de BigQuery, a cual vamos a ir donde está el BigQuery Studio, vamos a agregarlos, un archivo local. Acá explicamos lo que queremos hacer. En este caso quiero subir el archivo. En caso buscamos el archivo que se ha descargado, entonces acá está el mío. Se abre el archivo, se registra el archivo sin problemas. Acá ya especifica el formulario, la forma que es, el nombre del proyecto, el conjunto de tablas que tenemos ya creados. En este caso yo tengo creado acá ya un conjunto de datos con mi nombre y el nombre de la tabla, data, prueba. Después el tipo de tabla, que es una tabla nativa y detectada de forma automática. Se crea la tabla automáticamente, la cual ya se está creando, ya se creó adecuadamente y aquí está. Ya, ya. Acá se crea la tabla, tenemos todo el conjunto de datos, acá está todo el conjunto de datos, se puede detallar la información, vista previa de los datos que se ha detallado, sin ningún problema. Ya. Ahora vamos a nuestro Google Sheet, vamos a insertar los datos acá para hacer los conjuntos de gráficos, que vamos a conexión de datos, conexión de BigQuery. Vamos a seleccionar nuestro conjunto de datos. Acá está con mi nombre y acá está todo de pruebas. Se conecta a la base de datos que ya vienen como por defecto en BigQuery y se crea una tabla aparte. Continuar. Y ya tenemos los datos determinados que están ya conectados. En este caso acá ya está el mío. Ya, hablando de los datos de los conjuntos de alumnos que se ha cuestionado, se ha hecho las preguntas. En la primera pregunta, que viene siendo de la sistema de... Ya, la primera pregunta que se ha hecho fue el consumo de frituras antes que guisos o sancochados en los alimenticios diarios. En la respuesta que hemos obtenido es que la mayoría de votos en el signo instituto fue que sí, que el primero, que es la primera que es nunca, nunca consumen frituras antes de cualquier guiso o comida. Algunos pusieron dos, que viene siendo casi nunca. Algunos pusieron cuatro, que viene siendo casi siempre. El, el uno casi nunca, el cinco siempre. Ya. La segunda que viene siendo la infusión y los mates con consumismo en el desayuno. Esto viene siendo los té o cualquier cosa. Acá pusieron a dos que casi siempre. Consumen 32, que sí consumen 31. Acá que a veces que C3 consume 60 personas, el nunca consumen 10, el casi nunca consumen 25. Acá viene siendo la tercera pregunta de nuestros datos, que es el desayuno consta de pan, cereales, queso. Su desayuno balanceado, que normalmente uno tiene que comer todos sus alimentos para poder ir al colegio sin ningún problema. Parece que casi nunca, 64 personas, casi nunca consumen esos alimentos, que casi siempre consumen 13, que casi nunca consumen 40 o a veces consumen 40 y solamente cuatro personas consumen siempre. La cuarta pregunta que viene siendo los alimentos ingeridos entre comida, son golosinas, postres o gaseosas, nos sale que casi nunca,
a veces 35 personas consumen eso. Siempre consumen 52 personas, casi siempre consumen 60 personas. Casi nunca solamente 4 y el nunca 2 personas. Para nuestra quinta pregunta, que viene siendo la parte de nuestra cuarta pregunta, quinta pregunta que viene siendo que las carnes de pollo, pavita, pescado son consumidos en el almuerzo. Acá sale que a veces 3 personas consumen, casi siempre 2 personas consumen. No. Acá casi siempre 60 personas consumen, casi siempre. Un total de 10 personas sí consume. El de acá que es que nunca son 35 personas. El de acá que son casi nunca son 45. Y el que siempre consume es una variedad de 5 personas nomás. Ahora, para la sexta pregunta, ¿las menestras y cereales son consumidos en el almuerzo? En este caso, salieron que casi siempre 11 personas sí consumen. En la acá, que casi a veces 48 personas sí lo consumen. Casi nunca 65 personas lo consumen. Nunca 23 personas consumieron y siempre 12 personas consumen. Esto sino siendo de los datos del 1 al 6, de la primera hasta la sexta pregunta. Acá también hemos hecho unas consultas ya prehechas con las consultas del BigQuery, donde también está resumido esos datos sin ningún problema. Acá en estos datos resumidos, donde también está haciendo la dimensión de uno de las frituras, que ya vienen resumidas, cada pregunta. Le hago pase a mi compañera. Continuando con la explicación, a mí me tocó de hacer la explicación de los resúmenes de datos de la dimensión 2, que es desde la pregunta 7 hasta el 13, que también ya viene a ser la dimensión 3. Otra de las formas que sería para ingresar directo desde acá mismo al Google Sheet sería entrar. Al momento de subir te va a salir la información de ese, ¿no? De la tabla, nos va a salir los nombres de los campos y todo ello. Y también podemos poner exportar y podemos explorar con el Google Sheet y ahí es donde directamente nos va a dar eh, el Google Sheet y ahí es donde podemos interactuar con nuestras consultas de acá, ¿no? Ya. Explicando los gráficos, nosotros en los cuestionarios teníamos valores de puntaje. Teníamos 5 valores, donde uno es nunca, dos es casi nunca, tres es a veces, cuatro es casi siempre y el quinto es siempre, ¿no? A mí me tocó la dimensión 2, la pregunta 7, donde la pregunta 7 son, ¿las verduras frescas son consumidas diariamente en el almuerzo? Para 5 estudiantes, casi no, bueno, nunca consumen verduras frescas en el almuerzo. 15 estudiantes casi nunca consumen verduras en el almuerzo. Acá mayormente donde hay más es el 56 estudiantes consumen verduras frescas a veces y bueno, 40 estudiantes consumen verduras casi siempre. Solo 43 estudiantes consumen verduras frescas siempre. La pregunta 8 es, ¿las frutas son consumidas a diario después del almuerzo? Para 5 estudiantes, nunca consumen frutas en el almuerzo. Y para 22 estudiantes, consumen siempre. Mayor acá el que es de 56 estudiantes, solo consumen a veces frutas en el almuerzo. La pregunta 10 es, ¿ocasionalmente consumes frutas después del almuerzo? Acá se puede ver mayormente que 56 estudiantes casi nunca consumen frutas, bueno, consumen postres, ¿no? Y, y 43 estudiantes casi nunca, bueno, nunca se podría decir. Ya. Esa acá es la pregunta 11, donde la cena que ingieres es similar al almuerzo, o sea, el almuerzo que queda a veces el almuerzo, a veces, muchas veces se come también en la cena, donde 9 estudiantes nunca comen lo que sobra del almuerzo.
y 65 estudiantes a veces, ¿no? Con la otra pregunta ya viene a ser la dimensión 3, donde es desayunas a diario en el hogar. Acá. Cuatro estudiantes nunca desayunan en el hogar. Tres estudiantes casi nunca. 14 estudiantes a veces. 28 estudiantes casi siempre. Y la mayoría que viene a ser 100 estudiantes siempre almuerzan en el hogar. Con el último gráfico viene a ser la dimensión 3, la pregunta 13, donde dice, ¿almuerzas a diario fuera del hogar? Acá se puede ver que la mayoría, 68 estudiantes, mm, o sea, casi nunca almuerzan fuera del hogar, o sea, significa que almuerzan en su casa, ¿no? Donde 32 estudiantes nunca almuerzan fuera de casa. En mi consulta del SQL, acá también podemos saber el tema de las dimensiones como resúmenes, ¿no? Acá estoy haciendo que solo me dé de la dimensión 2 que me dé un resumen. Si nosotros ejecutamos, nos va a salir acá algunos resúmenes, que es de la dimensión 2, que es de la pregunta 2 también, ¿no? Las infusiones y los mates son consumidos de desayuno, o sea, 33 estudiantes marcaron este, ¿no? El valor que es de 2, 31 estudiantes el valor que es nunca y 60 estudiantes el 3. Así también como acá nos está ayudando bastante, podemos utilizar también la inteligencia artificial, que es Gemini. Podemos pedirle que nos dé, quiero los resúmenes de toda la dimensión 2, ¿no? Acá lo que va a hacer es que nos va a generar eh, la consulta para que nos dé el resumen. Vamos a esperar un rato. ¿Está? Ujú. De acá directo lo podemos poner insertar. Y acá lo vamos a- y acá es más o menos donde vemos todo el resumen de ese, ¿no? De toda la dimensión 2. Que la dimensión 2 contiene 8 preguntas. Y eso sería todo. Ahora sí le doy pase a mi compañero. Explicaré el resumen de la interpretación de datos sobre los resultados de la encuesta de Nutritech del Colegio de Sepúlveda. Entonces, los cuestionarios o las preguntas que me tocó a mí son las siguientes. Tenemos lo que es la dimensión 3, pregunta número 13, que sería lo que es almuerzos a diario fuera del hogar. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, se sacó los siguientes resultados. Eh, según, de acuerdo al valor, el número más marcado, según los estudiantes del Colegio de Sepúlveda, es el número 2, que es casi nunca, con 62 alumnos. Después tenemos lo que es el número 3, que es a veces, con 31, con 31 votaciones. Después tenemos el número 1, que es nunca, que es 28 votaciones. Tenemos lo que es casi siempre con 8, 5 es siempre con 7 y bueno, que no han votado ninguno de los 5 valores, 3. Entonces, de acuerdo a esta pregunta de si almuerzas diario fuera del hogar, como se puede observar en el gráfico, casi la mayoría, entre el 44% y el 22%, es decir, casi el 60%, más de la mitad de los alumnos encuestados en ese colegio, pues almuerzan, almuerzan dentro de su casa, ¿no? Porque han marcado las opciones 1 y 2, que es nunca, casi nunca. Es decir, almuerzan dentro de su hogar. Pero también hay una gran cantidad de alumnos que han marcado las opciones de la opción 3,
4 y 5 que en- sumando los valores serían como unos 22-30%, que es una gran cantidad de alumnos encuestados que han marcado a veces, casi siempre o siempre. Es decir, que el 30% de estos alumnos, pues o no almuerzan en su casa, ya sea, no sé, podemos deducir por falta de tiempo, podemos decir que no tienen quien le haga el almuerzo, ¿no? Y bueno, pero esa sería la deducción de esta pregunta número 13 de la dimensión 3. Vamos con la pregunta número 14, que es, ¿frecuentemente eliges cenar fuera del hogar? De acuerdo a los valores que tenemos, que hemos obtenido con BigQuery, se puede observar que la mayor cantidad de votos es el valor número 2 con 53 votaciones, eh, y el valor número uno con 37. Es decir, igualmente que que en la pregunta número 13, casi más de la mitad de los encuestados, según el gráfico también, eh, no, no eligen cenar fuera de su hogar, eligen casi no cenan fuera de su hogar, pero también hay una gran cantidad que han marcado que a veces sí eligen cenar fuera de su casa, ya sea por, no sé, costumbre o porque no tiene quien le cocine también igual la cena, igual la misma deducción que la pregunta 13. En sí, las dos preguntas de tanto de si almuerza fuera del hogar o si cena fuera del lugar, por ahora la mayoría no lo hace, pero igual hay una gran cantidad de alumnos que sí, a veces o casi siempre, pues, cenan y almuerzan fuera de su hogar. Vamos con la pregunta número 15, que es si dedicas más de 30 minutos a la ingesta de los alimentos. Bueno, en la pregunta número 15, según el resultado de valor, eh, la, 58 alumnos marcaron el valor número 3, que es a veces. 34 marcaron 4 casi siempre. 23 marcaron casi nunca. Solo 5 marcaron, perdón, solo 11 marcaron siempre. Es decir, muy poco porcentaje de alumnos pues, se demora media hora en consumir sus alimentos. La gran mayoría pues, se demorará mucho menos, pongo, y solamente 10 pues no, no, no se demoran casi nunca 30 minutos en la ingesta de los alimentos, ¿no? Entonces, de acuerdo a este gráfico y bueno, a los valores, se puede observar que eh, el mayor porcentaje que es el 41,7% de los alumnos, pues a veces se demora entre 30 minutos o un promedio de 20 a 30 minutos, pero en mayoría casi nadie se demora toda esa cantidad de tiempo para poder ingerir sus alimentos. Pasamos a la última pregunta de la dimensión 3, pregunta 16. Esta pregunta consiste en si pregunta si se desayuna todos los días a los estudiantes. Entonces, de acuerdo a la tabla de valores, 84%, perdón, 84 alumnos marcaron el valor 5, que es siempre. 26 marcaron el valor 3, que es a veces. 19
marcaron el valor 4 casi siempre. Y solo 5 marcaron casi nunca y 3 nunca. Bueno, de acuerdo a la tabla de valores, tanto los valores 3, 4 y 5, que es de a veces a siempre, más de la mitad, pues desayuna siempre, todos los días, y solo una pequeña cantidad, entre 8 alumnos en exactitud, bueno, casi nunca o nunca desayunan. De acuerdo a este gráfico también se puede observar cómo se ve que la mayoría de los alumnos pues, desayuna y muy poca cantidad pues no desayuna casi siempre. Pero bueno, según la deducción, la mayoría desayuna todos los días. Vamos con la siguiente pregunta, que es ya entrar a la dimensión 4. eh, Dimensión 4 de la pregunta 17, que, tiene, que es la siguiente pregunta. ¿Consumes almuerzo todos los días? Está preguntando a los alumnos si almuerza todos los días. De acuerdo a la tabla de valores, 103, perdón, marcaron el valor de siempre. 17 marcaron a veces. A ver, bueno, importante. Y 15 marcaron lo que es casi siempre. Dos no marcaron ninguno y otros dos marcaron casi nunca. Bueno, como se puede observar sobre la tabla de valores, hay una gran diferencia, ¿no? Entre 103 alumnos que siempre almuerzan, pero hay una pequeña cantidad considerable, 17, que marcó el valor número 3, que es la opción de a veces. Es decir, que hay 17 alumnos que hay días que almuerzan y días que no. Sería un tema muy interesante porque se supone que, bueno, a esa edad los alumnos de 17, 19 años pues deberían estar almorzando siempre, ¿no? Y bueno, a pesar de que no es la mayoría ni la mitad, son 17 alumnos que almuerzan a veces y solamente dos que casi nunca almuerzan. Entonces vamos con la última pregunta de la dimensión 4 de mi resumen, que es la pregunta 18. Pregunta si consumen cena todos los días a los alumnos. Según la tabla de valores, se puede ver que 85 de los encuestados marcaron el valor de 5 siempre, 31 casi siempre, 15 a veces y solo 5 marcaron casi nunca y uno marcó nunca. Como se puede observar, del valor 3 al 5, que son los valores como más positivos, de a veces a siempre, la mayoría de los alumnos encuestados cenan. Igualmente, ese valor número 3 de a veces cenar y a veces no, es interesante, pero a la mayoría de los encuestados cenan todos los días. Pero hay 6 que marcaron el valor número 2 y uno que nunca y casi nunca cenan, entonces sería un tema ahí para ver el por qué exactamente estos alumnos no cenan. También puede ser por tradición, hay muchas personas que tal vez solamente desayunan, almuerzan y casi nunca cenan, no lo saben, ¿no? Estos solamente son estadísticas. Y bueno, eso sería el resumen. Cómo crear gráficos con lo que viene a ser de una tal pregunta, ¿no? En esta ocasión, como acá está la conexión con BigQuery, acá como bien tenemos varias opciones,
que viene a ser de extraer algo, e implementar una función, una tabla dinámica, pero en esta ocasión voy a mostrar lo que viene a ser gráfico, ¿no? En esta ocasión, nueva hoja, puedes implementarlo en una hoja o también en una hoja actual. En esta ocasión voy a crear en una hoja actual. Vamos a lo que viene a ser mi hoja de cálculo, seleccionamos lo que viene a ser el esto, y le damos en crear. Acá mismo nos va a mandar lo que viene a ser la visualización del esto, y acá, voy a simplificar. Y ahí acá mismo nos manda lo que viene a ser. Entonces esto tenemos lo que viene a ser las dimensiones de todas las preguntas en el eje X, ¿no? En el eje X podemos añadir lo que viene a ser la pregunta en sí, ¿no? Acá añado la pregunta que a lo que tú prefieras resumir un tal pregunta en gráfico en sí. Selecciono la pregunta 28 y también tienes que ponerlo también en la serie, ¿no? En esta ocasión, ¿qué pregunta seleccioné? Vamos a seleccionar la pregunta 1, mejor dicho, ¿no? Añadimos también con la pregunta 1 en la serie. En esta ocasión tenemos con lo que es el recuento. Si le ponemos en suma, en sí va a estar sumando y va a dar un número alto. Y no queremos eso, ¿no? Sino queremos un número exacto de tal cantidad en lo que han marcado, ¿no? Al darle esto también lo puedes personalizar, pero vamos a darle primeramente en aplicar para que vean cómo se ve. Al darle a aplicar nos va a mostrar lo que viene a ser ya el gráfico en sí, ¿no? Pero para visualizar mejor, vamos a darle en personalizar en serie y le damos en etiqueta de datos y nos va a mostrar en sí la cantidad de cada uno. Y como ver acá en la pregunta 1 tenemos tales estudiantes, 72 estudiantes, marcaron 3 que viene a ser a veces y el 2. Y así tenemos lo que viene a ser la creación de un gráfico, ¿no? Bueno, ya, siguiendo con lo que viene a ser los resúmenes de datos, bueno, en sí lo que viene a ser, a mí me tocó lo que viene a ser las preguntas de lo que viene a ser de la pregunta 20 hasta la pregunta 20. ¿No? Ya, primeramente, en sí, acá también yo ya también, por mi parte en sí, hice lo que viene a ser viene a ser la conexión con BigQuery, en el cual también ahí puse la data que podemos también descargar también de acá. Y acá también lo conecté con lo viene a ser con BigQuery con el Google Sheet, ¿no? Y acá aparte también creé mis gráficos, que vamos a ver acá. En sí me tocó como viene a ser la pregunta 20, que lo que viene es la frecuencia de consumo de vísceras y o mariscos es 3 veces a la semana, ¿no? Como ven acá, también consiguiendo el estándar que viene a ser de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Como ver acá, la mayoría gana lo que viene a ser el 3 que es a veces, o sea, la mayoría a veces consume 3 veces lo que viene a ser vísceras y lo que viene a ser el esto. En la pregunta 21 que viene a ser con la frecuencia de consumo de carne blanca, como el pollo, pavita, etcétera, 3 a 4 veces a la semana. Del colegio en sí, lo que viene también gana lo que viene a ser la pregunta 3 que es 3 veces, que a veces 67 estudiantes marcaron lo que viene a ser a veces, 4 lo que viene a ser eh, casi siempre, 17 marcaron que 17 veces consumen carne blanca siempre. 2 casi nunca y 5 que nunca, casi lo que viene a ser estos 5 alumnos en sí no consumen mucho lo que viene a ser la carne blanca, ¿no? La siguiente en sí resumen es la pregunta 22 que viene a ser la frecuencia de consumo de carne roja, como res, cordero, que es al menos de 2 veces a la semana. Como ver también acá igualmente también gana lo que viene a ser el 3 que viene a ser a veces, o sea, la mayoría de estudiantes consumen lo que viene a ser las carnes rojas. El 1 que viene a ser nunca, o sea, 6 estudiantes que no consumen carne roja, 24 que casi nunca consumen lo que es el carne roja y 34 casi siempre y 17 alumnos que en sí consumen carne roja 2 o 3 veces, 2 veces a la semana. En la pregunta 23 tenemos lo que viene a ser la frecuencia de consumo de frutas es diario. Esto es en sí la pregunta sí, fundamental en sí. Como acá en sí tenemos que la pregunta 3 50 a veces 50 alumnos consumen a veces lo que viene a ser frutas diario.
También lo que viene a ser el 4 que es casi siempre 50 también consumen frutas diario. En caso este que viene a ser nunca, estos 6 alumnos en sí, sí estén preocupados como no consumen verdura a diario, es el uno de 6 alumnos que no consumen verdura a diario. Lo que viene a ser en la pregunta 24. En la pregunta 24 tenemos lo que viene a ser la frecuencia de consumo de verduras, en caso fue de frutas, nunca, perdón. Fue en lo que viene a ser este de frutas y ahora vamos con lo que viene a ser verduras, ¿no? Igual también tenemos, y aquí gana casi siempre. La mayoría, 63 alumnos consumen casi siempre verduras. En este caso, los que no consumen verduras son 4 alumnos y también 6 alumnos más que no consumen casi siempre lo que viene a ser verduras, ¿no? En el consumo de verduras. En la última pregunta que tenemos que hacer de resumen en sí es la frecuencia de consumo de menestras, que es 2 veces a la semana, ¿no? En esta ocasión en sí gana lo que viene a ser eh, casi siempre, que viene a ser con 59 alumnos que consumen casi siempre lo que viene a ser menestras. Tenemos con 45 que es a veces consumen menestras, 41 que es siempre consumen menestras 1 o 2 veces, como dice acá, 2 veces a la semana. En sí, en este resumen, en esta conclusión, en sí tenemos que la mayoría consumen por lo menos 1 vez a la semana, consumen lo que viene a ser menestras, ¿no? En esta ocasión, estos 3 alumnos que en sí, que no casi, en sí nunca han consumido lo que viene a ser menestra y 2 casi nunca han consumido, 11 que no han consumido casi menestra, ¿no? Bueno, como bien vemos lo que viene a ser la conclusión de BigQuery, que es una herramienta en sí eficaz, ya que a la vez que lo puedes conectar con Google Sheet, también puedes extraerlo y mismo también probarlo en el mismo BigQuery, ¿no? En el cual ahí también puedes realizar consultas SQL, como bien tampoco lo le he mostrado, pero igual ahí tenemos. Que esta en sí, esto es más para lo que viene a ser los análisis de datos, en el cual cuando tú tienes mucha información, por ejemplo, unas 1000 tablas y lo quieres resumir en esto, puedes utilizar lo que viene a ser BigQuery. Dentro de ahí lo puedes consultar como una simple base de datos, por así decirlo, ¿no? Pero en tanto esto va a utilizar lo que viene a ser un archivo CSV. Es una primera conclusión. Bueno, eso es todo en sí. Gracias.